Buenos días. Se va a dar inicio a la audiencia pública del expediente 3218-2025 TCE, recurso de apelación para lectura del acta. Lunes 7 de abril de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Daniel Alexis Narváez Paz Runches, integrado por los vocales Steven Manuel Flores Olivera y César Arturo Sánchez Caminiti. Expediente número 3218-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Diseños, Proyectos Metalmecánicos y Construcción SAC en el marco de la aplicación simplificada número 2-2025-GRA- segunda convocatoria, derivada del procedimiento de selección concurso público número 4-2024-GRA-1, efectuado por el Gobierno Regional de Arequipa, sede central, para la contratación de servicio de rehabilitación y reforzamiento de cobertura liviana para el mantenimiento del Coliseo Julio Ernesto Granda, distrito de Camaná, región Arequipa. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe legal la abogada Yanina Olin Llerena, identificada con registro de Colegio de Abogados de Arequipa, número 14919. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente publicada el 31 de marzo de 2025, mediante publicación en el tomarrazón electrónico del tribunal. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaría del TCE. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la representante del impugnante para que en el tiempo asignado de 10 minutos realice el informe legal correspondiente. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a pasar a proyectar. Buenos días con todos. En el expediente 3218 tenemos una apelación respecto a la contratación del servicio de rehabilitación y reforzamiento de cobertura liviana para el mantenimiento del Coliseo Julio Ernesto Granda del distrito de Camaná. Lo que pueden visualizar a continuación es el acta de admisión y evaluación y calificación, en el cual admitieron tres propuestas, entre la de nosotros, la del consorcio de postor ganador de la Buena Pro, consorcio AGA, y la del postor Najarro Castro Lana. Dentro de los requisitos de calificación nos pedían una experiencia del postor, básicamente, y ese ha sido el motivo de descalificación del postor en Najarro Castro, que en sus documentos presentados, como pueden visualizar, indica que el plazo de ejecución contractual es de 60 días, sin embargo, en la conformidad era de tiempo posterior y no estaba cumpliendo dentro del plazo, o sea, no era clara la información que se brindaba en la constancia en relación al contrato. Ese criterio lo aplicaron y dijeron que no podrían interpretar y no podían interpretar la oferta y por lo tanto no guardaba cierta congruencia en sus documentos, ¿no? Adjuntaron incluso una resolución, un extracto de una resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado. De la siguiente diapositiva pueden evidenciar que a nosotros como postores nos solicitaban como experiencia 600.000 soles en los servicios similares a mantenimiento, mejoramiento, renovación de minipodertivo, complejo, servicio de instalación, fabricación de estructuras para coberturas y o coberturas de lona y o alucín, adquisición y o suministro y o servicio de instalación y o fabricación de estructuras metálicas para coberturas. Dentro de la experiencia del postor ganador de la Buena Pro, presenta un primer contrato en el cual es celebrado con la Municipalidad Provincial de Huancané por 129.800, de los cuales se puede observar que es un extracto del contrato, no establece ningún tipo de estructura metálica para cobertura. Dentro de lo que pueden observar, establece que son puertas enrollables, son marcos de estructuras metálicas, pero no es en sí una estructura metálica para techo o para cobertura. El gobierno regional, dentro de su sustento, indica que ellos han tomado por admitido porque corresponde a un servicio similar. No es un servicio similar, primero porque es un contrato de bienes, netamente. Segundo, porque no hay una similitud entre las estructuras metálicas para coberturas con las puertas enrollables. Como pueden ver en la pantalla,
hay una diferencia entre las puertas enrollables y las estructuras metálicas. Las estructuras metálicas para coberturas, para techos, son estructuras que se elaboran por alturas superiores a los 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, por lo cual son trabajos de alto riesgo que implican una especialización o que el personal tenga que tener ciertas calificaciones e incluso tienen que pasar un examen médico ocupacional en el cual les permitan trabajar en altura, porque no todos están aptos para trabajar en alturas, ¿no? Sin embargo, las puertas enrollables no se desarrollan a alturas superiores a los 5 metros, o sea, la instalación e incluso sus componentes ya vienen, sí, ya vienen con un sistema de fábrica, no es que se requiera una fabricación, su instalación y su producción en realidad es más simple, ¿no? En cambio, en una estructura metálica tienen procesos de habilitado de material, inspección de material, proceso de limpieza de material, proceso de soldadura, proceso de pintado, proceso de montaje. Son procesos más complejos que conllevan incluso mayor plazo, ¿no? Entonces, no se podría indicar que son trabajos similares dentro de ellos, y es más, dentro de lo establecido en las bases integradas, no lo establecía como servicios similares, por lo cual no lo podía calificar el comité de selección. Asimismo, tiene un segundo contrato, en el cual es con la Municipalidad Provincial del Callao por 327.800, en el cual no solamente se evidencia de que corresponde a un contrato de bienes, como bien indica en la constancia, sino que existe una incongruencia grave dentro del mismo documento, ¿no? Porque dice que la fecha de suscripción es el 29 de diciembre del 2022, el plazo de ejecución es 20 días. Fecha de inicio del servicio dice que es el 1 de febrero del 2023. Es decir, que ha sido postergado el inicio un mes posterior. Sin embargo, en el contrato, en la cláusula quinta, se establece que el contrato se computa desde el día siguiente al perfeccionamiento del contrato. Asimismo, dentro del documento se observa que en sí el contrato debía culminar en enero del 2023. Sin embargo, el contrato solamente ha iniciado en febrero del 2023. Eso ha sido motivo de descalificación del otro postor. Sin embargo, por esa incongruencia justamente que se está presentando y esa información inexacta que existe, porque es un contrato de bienes, no podría haber ni siquiera una suspensión de servicio. Entonces, se supone que ha debido haber alguna situación que alargue este contrato, o es que la información brindada en la constancia no es correcta. Sin embargo, eso ha sido materia de descalificación del postor Najarro. Sin embargo, para el postor ganador de la Buena Pro no ha tenido la misma calidad de descalificado, ¿no? Del siguiente contrato, como pueden ver, ahí está el acta de la descalificación del postor Najarro, ahí indica claramente por qué lo están descalificando, y como les he manifestado, es la diferencia entre la fecha de culminación, la fecha de inicio, que con la constancia, que no tienen cierta congruencia, que ha pasado mayor plazo y están emitiendo una conformidad sin el sustento debido o indicar a qué se ha debido esta situación, ¿no? Ahora, lo que más nos ha llamado la atención dentro de la documentación presentada por el ganador de la Buena Pro es un contrato celebrado con la empresa Servicon Aceros Alemán SAC por 205.580, de fecha del 12 de marzo del 2019, y la conformidad es del 18 de octubre del 2019. Al realizar la verificación de la información, hemos podido notar de una simple revisión que los documentos tienen un pegado, no solamente en el documento, sino también en la firma. Como podrán observar, el membrete se ha evidenciado de que tiene ciertas particularidades que denotarían que es el mismo documento. En realidad, en efecto, nosotros no somos especialistas, mi persona no es especialista, no es perito. Sin embargo, no es necesario realizar un análisis muy detallado al evidenciar que al ser un contraste se puede evidenciar que tienes los mismos puntos borrosos en las mismas letras, y lo cual no se podría lograr con con diferentes impresiones, sino con una sola impresión, ¿no? Respecto a la firma,
de los documentos del contrato y de la conformidad también se han evidenciado que son firmas pegadas. Es más, en la firma consignada en el contrato presenta una línea en la parte inferior como si la imagen hubiera sido pegada, como pueden ver en este momento, y como les he indicado anteriormente, al igual que el membrete, presenta diferentes puntos en los cuales tienen igualdad en las impresiones, en el trazo en que se han borrado, en los puntos en que coinciden con las mismas letras, o sea, el trazo coincide con las letras, con el sello en los mismos puntos, ¿qué se llama? Y no solamente en uno, sino en diversos puntos como pueden visualizar. Entonces, son firmas pegadas. Y dentro de la ley de contrataciones nos permiten las firmas digitales, pero no nos indican que estén las firmas pegadas, más cuando es un contrato que se está acreditando para acreditar la experiencia del postor, dado que la experiencia del postor se supone que es para establecer que tiene la experiencia suficiente para llevar a cabo un servicio. En este caso, ¿cómo se podría validar un contrato que tiene firma pegada si no sabemos si lo va a pegar el mismo contratante o el contratista o un tercero? ¿Cómo se da la validez a ese documento, ¿no? Aún más, debemos de notar otra observación. Establece que son sobre canchas deportivas, son techos que se han elaborado en canchas deportivas de la Universidad Peruana Unión de Juliaca. Sin embargo, el contrato significa que lo ha llevado a cabo la empresa Servicon Aceros Alemán y que la empresa ganadora de la Buenapro, que ha aportado su experiencia, es que se llama un subcontratista. Sin embargo, no ha juntado ningún documento que avale dicha situación o que tengan la autorización de la universidad para ejecutar dichos trabajos en su contrata, ¿no? Asimismo, se ha podido realizar otras incongruencias se han observado, que dentro del mismo contrato establece como plazo que son 105 días calendarios, que es a partir de la vigencia de la suscripción del contrato. La suscripción del contrato se realiza el 12 de marzo del 2019. Sin embargo, de la conformidad se puede observar, o de la supuesta conformidad se puede observar que se suscribe el 18 de octubre del 2019, se establece que se emite a petición del contratista. Se supone que es una obligación legal de ambas partes. Una vez que se encuentra recepcionado el servicio, se emite una conformidad acreditando que ha cumplido con todas las especificaciones y el plazo. Más aún cuando acá dentro del contenido se puede establecer, se indica que se ha cumplido con el plazo acordado. Sin embargo, la constancia o la conformidad del servicio que se ha emitido es pues, más de 105 días calendarios, o sea, ha traspasado el plazo. No indica las razones ni tampoco se puede vincular el contrato de forma detallada respecto a ello. ¿Por qué? Porque no se establece específicamente que sea para el contrato. Establece, sí, el mismo nombre, el mismo objeto del contrato, sin embargo, no establece el nombre del contrato, no establece la fecha de inicio, no establece la fecha de término, no establece datos que podrían vincular el contrato con la conformidad del servicio, ¿no? Más aún que se llama la universidad puede tener diversos techos, ¿no? Ahora, se ha hecho una revisión tanto de los videos institucionales de la universidad, como se ha pedido información sobre las canchas deportivas que cuenta la universidad, en las cuales se ha podido evidenciar que la universidad, si bien cuenta con canchas deportivas, estas no cuentan con ningún tipo de cobertura o protección al respecto, que se podría evidenciar que se trata de ese contrato, ¿no? Entonces, esta es la fotografía de la sede Juliaca, donde se supone que se han realizado los trabajos, sin embargo, no se evidencia ello, ¿no? Se está pidiendo mayor información, sin embargo, que al ser privados no nos la brindan a detalle, ¿no? Asimismo, podemos ver que dentro del cuadro establecido que hemos realizado, en la experiencia ha presentado 4 contratos. No se podría tomar como válido el contrato de un objeto que no ha sido requerido dentro de la experiencia del postor, como es el primer contrato que presentó por 129.800, por lo cual no puede ser considerado,
Respecto al segundo contrato, es un contrato de bienes y como hemos expresado, presenta información incongruente entre las fechas de emisión, la fecha del plazo de ejecución respecto a la conformidad adjuntada, ¿no? Ya que indica que es una fecha de inicio diferente a la establecida en el contrato, por lo cual implica una modificación del contrato, ¿no? Respecto al contrato presentado, al tercer contrato con la Municipalidad Distrital de Cabana, es por un contrato que se ha celebrado en consorcio, con lo cual solamente ha acreditado el 50% de dicha experiencia, que es por 173.925. Y del último contrato, como les hemos explicado, guarda demasiadas incongruencias, no es un contrato válido, debido a que no se puede validar una firma pegada sobre un contrato, dado que no se puede verificar si realmente se ha ejecutado, ¿no? Además, cómo se demuestra la voluntad de las partes, si es que han celebrado efectivamente ese contrato y la conformidad, si presentan la misma firma. Y además, debemos notar que en este caso, las empresas tienen la misma sede, o sea, ambas empresas son en Juliaca, entonces no tenían ningún tipo de obstáculo para suscribir el contrato dentro de la misma zona, no se puede sustentar por qué no es una firma no pegada a una firma manuscrita, ¿no? Entonces, Doctora, sí, discúlpeme, se le asignó 10 minutos, ha hecho uso ya de 14 minutos. Le voy a dar un minuto adicional para que termine su intervención, por favor. muchas gracias, disculpe. Solamente para recabar en las resoluciones que han emitido anteriormente, como les he indicado, la firma no escaneada no constituye una firma electrónica, y que la documentación falsa e inexacta supone el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad. El comité podía hacer la evaluación o el análisis que hemos realizado nosotros porque es evidente lo que se ha expuesto, ¿no? Es algo notorio, pegada, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo culminado con el informe, vamos a pasar a la estación de preguntas. En tal sentido, que le consulta al doctor Flores si desea formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas que formular. Gracias, doctor. Doctor Sánchez. Buenos días, señor presidente. Tampoco voy a formular consultas. Gracias. Gracias. Por mi parte, sí tengo una consulta. Doctora, en relación a lo que es materia de cuestionamiento respecto, me parece, de los dos primeros contratos, ha referido de que esos contratos por el objeto no correspondían que sean considerados, dado que se trataba de bienes y estamos frente a un proceso de servicios. Sin embargo, la entidad, cuando ha emitido su informe, lo que refiere es que dentro de lo que se estableció como similar en las bases, sí se estaba permitiendo la posibilidad de acreditar experiencias a partir de la adquisición y o suministro, que serían justamente los objetos contractuales de estos dos primeros contratos. ¿Cuál es su posición al respecto? Sí, en efecto, eso es lo que ha manifestado la entidad. Sin embargo, lo que pasa es que al momento de elaborar las bases, muchas veces toman como servicio o denotan el objeto de la convocatoria servicio de adquisición e instalación digamos, de estructuras metálicas para techo, ¿no? Entonces, me imagino que al momento de ampliarse el objeto de convocatoria, porque esta es una tercera convocatoria, es donde han realizado ese cambio. En efecto, que se puede indicar de que ellos han puesto la palabra adquisición o suministro. Sin embargo, lo que se tiene que observar acá es cuál es el objeto de que se llama que se va a realizar, cuáles son las partidas de mayor rango que se van a ejecutar, y eso es lo que no ha hecho el comité de selección y tampoco ha hecho al momento de hacer sus descargos el gobierno regional. Este es un servicio de mantenimiento, por lo cual se requiere mayor mano de obra y no se va a requerir mayor material. Entonces, por lo cual se tienen que realizar diversos trabajos, ¿no? Retiro de la cobertura existente, se tiene que hacer una limpieza de los estrados que se queden, se tiene que volver a instalar una cobertura, los costos que han realizado o han analizado al respecto a ello, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces las entidades se equivocan en su objeto, pero en este caso sí se ha equivocado. Ahora, respecto al primer contrato, ahí es un evidente error por parte de la entidad, porque no
no tienen ninguna similitud, salvo que le quiera comentar por el tema de la palabra adquisición, pero el objeto es puertas enrollables y un marco metálico, entonces no tiene mayor complejidad. En cambio, una estructura metálica requiere soldadura, esa soldadura tiene que ser resistente, porque como ya hemos visto, son trabajos de gran escala, como lo que ha surgido lamentablemente en la ciudad de Trujillo, y que si no se elaboran con una cierta especialidad o con una cierta cuidado, le pueden acarrear, que se llaman lamentables incidentes, ¿no? Entonces, es importante, estos trabajos de puertas metálicas o marcos metálicos son trabajos más simples, son trabajos que no requieren una soldadura especializada, es más, en las puertas enrollables no se sueldan, o sea, lo único que se hace es colocar un sistema, nada más del que viene ya de fábrica, ¿no? Ok, esta es su posición. No habiendo más consultas de esa fórmula, se da por culminada la presente audiencia pública, agradeciendo a todos por su participación. Buenos días.